nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús Vamos a orar, Señor, pedimos Dios para orar. Querido Dios, Padre bendito, gracias por la misericordia que tienes cada día con tus hijos, aún siendo pecadores. Tú nos rescatas, nos levantas, y cada vez que caemos, Señor, tú estás pendiente de nosotros, porque en realidad tú nos amas. Lo has demostrado más de una vez, millones de veces, si es posible, las veces que has manifestado el amor que tú tienes para con nosotros. Por favor, perdónanos. Gracias por tu Hijo, gracias porque tu único, amado Hijo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y la sangre de Él nos sirve, Señor, para purificar de nuestros pecados, y tú nos aceptas por medio de tu Hijo amado. Padre bendito, tu Hijo vino, nació y cumplió el ministerio que tenía que cumplir aquí en la tierra para salvar la humanidad, y murió, y su sangre ahora mismo nos sirve para que nosotros podamos tener comunión directa contigo. Él ahora mismo está en el lugar santísimo, como su último gran paso que está por dar es salir del lugar santísimo y volver a decir las palabras consumado es. Muy pronto Él estará viniendo en las nubes del cielo, y tú quieres que nosotros estemos listos y preparados para poder ir con Él, poder conocerte a ti, poder conocer a todos los personajes mencionados en la Biblia y a todos nuestros seres queridos que suplicamos en nombre de Jesús que también estén allá. Padre, el tema que se va a este momento, te pido por favor que seas tú quien hable, y que todo lo que dice tu santa palabra podamos entenderlo, comprenderlo y ponerlo en práctica. Gracias por tu amor y misericordia. En nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Bueno, hermanos, esta noche, la verdad para mí es un gusto, es un privilegio siempre estar conectado prácticamente en esta conferencia por medio de este canal, y la verdad es uno de los privilegios que yo tengo, como muchos, de predicar por medio de este lugar para personas que lastimosamente no nos conocemos en persona, solo por medio de la voz. Con algunos nos conocemos y con otros no, pero tenemos la oportunidad de que pronto nos conoceremos en el reino de los cielos. El tema es un poco claro, porque la Biblia nos lo habla, y el testimonio para poder entenderlo. La Biblia menciona muchas profecías, y muchas de esas profecías que se cumplieron en el pasado tendrán su cumplimiento también en el futuro. Cada vez que va a suceder un evento grande, Dios tiene que dar advertencias primero, antes de el gran suceso. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasó antes de 1844? Sabemos perfectamente las profecías que se cumplieron. Se cumplió la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Se cumplieron en medio de esa profecía las 70 semanas, la profecía de 1260 años, 1335 años, y muchas profecías que en realidad tuvieron su cumplimiento en el pasado, todo para darnos a entender de que un suceso, un evento grande y extraordinario se tenía que cumplir. ¿Y qué es lo que pasó? Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. La tierra lo manifestó.
la lluvia de estrellas, se oscureció el día, etcétera, etcétera, tantas cosas que pasaron antes de que Cristo pasara del lugar santo al lugar santísimo como lo tenemos registrado en la palabra de Dios. Algunas profecías de esas se van a cumplir. Por ejemplo, que cayeron en Egipto, dice que 7 de esas plagas se volverán a repetir. Las trompetas que sonaron en el tiempo antiguo también tienen que tener un cumplimiento para esta fecha. ¿Por qué razón? Porque cada una de esas cosas está advirtiéndonos de los eventos que van a suceder en el futuro. Bueno, no tan futuro, porque prácticamente estamos a un minuto, por decirlo así, en el reloj profético de que todo esto se termine. Lo estamos viendo, las cosas que están pasando ahora mismo dentro de este país, una gran nación muy poderosa, y en diferentes partes del mundo, diferentes países a nivel mundial que están preocupados y afanados por el decreto dominical, firmando leyes, haciendo cualquier cosa. El Papa viajando a países que por muchísimos años no habían visitado, lo que es Roma. El interés, nosotros, por medio de la profecía, de los testimonios y la Sagrada Escritura, lo sabemos. El Espíritu Santo es bueno para con nosotros porque nos revela el tiempo en el que estamos y las cosas que están sucediendo y las cosas que van a suceder. Así es que vamos a hablar un poquito acerca de las plagas, las trompetas y las plagas. ¿En qué nos afecta y en qué nos beneficia? La vez pasada mencioné y dije de que no son 7 plagas las que la Biblia menciona, sino que son 14 plagas. 14 plagas de las cuales la Biblia menciona, y cada una de ellas tiene su cumplimiento. Se cumplieron en el pasado, pero se volverán a cumplir en el futuro, como la profecía de los 1260 antes fue años, hoy van a ser días literales, o 1335 días, antes fue años, hoy van a ser días literales. Y sucesivamente así sigue la continuación de muchas profecías que están por cumplirse. Dice, el libro de Apocalipsis es un libro con profecías escatológicas, simbólicas, literales. Muchas de ellas tuvieron su cumplimiento en los años antiguos, pero se repetirá en el futuro, antes del gran día de Dios, antes de que Cristo venga y antes de que Dios se manifieste contra las naciones perversas. Tanto Apocalipsis 12 como otras profecías, sabemos que Apocalipsis 12 se cumplió en el pasado y se ha cumplido en el transcurso del tiempo. Apocalipsis 12, cuando habla de la mujer, muchos le dan interpretación, dicen de que se cumplió prácticamente para el tiempo de la Virgen María y que no se volvió a cumplir, pero nosotros sabemos a la luz de la Escritura y de los testimonios que se cumplió. Cuando dice que huyó al desierto, está repitiendo que, o confirmándose, cuando los valdenses estuvieron huyendo por muchísimos años. Se cumple esa profecía. Entonces, Apocalipsis 12, como otras profecías anteriores, se repetirán antes del cierre del tiempo de gracia, para el derramamiento de la lluvia tardía, para el fuerte pregón. Ello marca el inicio del sonar de las trompetas, que son las plagas en diferentes lugares, lo cual incita a los hombres a que pongan un decreto. Interesante, las trompetas. Vamos a leer más adelante al respecto por qué son 14 plagas, no son 7. ¿Y qué es lo que promueve o qué es lo que incita al ser humano a que se ponga un decreto dominical? ¿Y por qué se pone? Vamos a leer lo que es Apocalipsis 8, del 1 al 14. Dice, y cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Interesante. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Cuando dice otro ángel, está refiriéndose a otro, no uno de los 7. ¿Ok? Es otro ángel. Dice, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba
delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo de incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incienso, el incensario, y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Otra cosa, la vez pasada mencioné también de que van a haber 4 terremotos. ¿Dónde y cuándo surgen esos 4 terremotos? 4 terremotos, no como los que hemos sentido, terremotos que van a pasar del límite prácticamente de los que ahora mismo hemos sentido. El más fuerte creo que fue el de Chile y el de Japón, 9.1, 9.3. Son los más fuertes que se han registrado en nuestro tiempo hasta este momento. Pero van a surgir o van a ocurrir 4 terremotos peores, como nadie lo ha experimentado. Dice el versículo 6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarla. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre. Acuérdense que el granizo cayó en Egipto, una de las plagas. 7 plagas se van a volver a repetir de las 10 que cayeron en Egipto, que fueron lanzadas por la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiente de fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Esta plaga también se cumplió en Egipto, pero se volverá a cumplir en el futuro, bueno, dentro de muy poco. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de aquella estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por medio del cielo, diciendo a gran voz: vienen 3 ay. Esto prácticamente es lo peor que viene ahora mismo en las 7 trompetas, los 3 ay. Ay de los moradores de la tierra, a causa de los truenos, de los otros toques de trompetas que están por sonar los 3 ángeles. Aquí viene, vamos a Apocalipsis 9:1. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Algunos dicen de que cuando el pozo prácticamente se abre el abismo y salen los demonios más poderosos y peligrosos que están resguardados ahí. Hay que comprobarlo eso con la Biblia. Es otro tema por aparte. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Esto representa prácticamente árboles a los seres humanos, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Dice, no se le permitió hasta que no sea sellado el pueblo de Dios. Y les fue dado no que los matase, sino que los atormentase 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Me imagino que alguno ha experimentado la picadura de un escorpión. Eso es horrible, terrible, el dolor. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y así harán morir
pero la muerte, lastimosamente, huirá de ellos. Esperemos nosotros no estar ahí, ni Dios lo permita. Dice, según el Apocalipsis del 8 al 11 y Apocalipsis 15 al 16, los capítulos 15 y 16 hablan sobre las plagas que Dios va a derramar. Y el capítulo 8, 9, 10 al 11 hablan de las trompetas. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en él están escritas, porque el tiempo está cerca. El séptimo sello. Se describe la apertura de los primeros 6 sellos. En el capítulo 7 es un paréntesis, pues interrumpe la apertura de los sellos para mostrar que Dios tiene un pueblo leal que se mantendrá firme en medio de los terrores que han sido descritos en estos capítulos, prácticamente en Apocalipsis. Ahora la visión vuelve a la apertura de los sellos. Dice, cuando se abrió el séptimo sello, 7 ángeles recibieron 7 trompetas. Lo mencionamos hace rato. Cada vez que el último, por ejemplo, el último sello da anuncio a 7 trompetas y la séptima trompeta da anuncio a 7 plagas postreras. Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio por media hora y uno de los ángeles y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ay de los moradores de la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por llegar. El cumplimiento que se dio en el pasado. Vamos a leer un poquito acerca del cumplimiento de las trompetas en lo histórico. Dice, en contraste con los espectaculares acontecimientos que siguen a la apertura de los 6 primeros sellos, ahora se produce un solemne silencio con la apertura del séptimo sello. Este silencio ha sido explicado por lo menos de 2 maneras. Algunos sostienen que este silencio en el cielo, que sigue a los terribles acontecimientos que suceden en la tierra inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo, se debe a la ausencia de las huestes angélicas que han abandonado las cortes celestiales para acompañar a Jesús venir a la tierra por su pueblo. Y la otra opinión explica que este silencio en el cielo es de solemne expectativa, referencias al silencio en primeros escritos. Hasta este momento las cortes celestiales han sido escritas como llenas de alabanza y canto. Ahora todo esto está en silencio, en solemne expectativa por las cosas que están a punto de suceder. Si se entiende de esta manera, este silencio del séptimo sello es un puente entre la apertura de los sellos y el sonido de las 7 trompetas que están prácticamente sonando, porque implica que son el séptimo sello, aún no se ha completado la revelación, que aún hay más que debe ser explicado en cuanto al programa de los acontecimientos de parte de Dios en el gran conflicto con el mal. Las trompetas anuncian el juicio de Dios sobre Roma. Las primeras 4 trompetas literalmente sonaron, anuncian el juicio sobre Roma imperial occidental por su maldad y apostasía. Es muy general la opinión de que se refiere a la caída del Imperio Romano a manos de los bárbaros del norte y en el V siglo después de Cristo. Durante más o menos 800 años, ningún enemigo extranjero había pisado suelo italiano. En el segundo siglo después de Cristo, el imperio alcanzó su edad de oro. En el siglo siguiente comenzaron a minarlo. Las guerras civiles durante ambos siglos persiguió a la iglesia. Y ahí continúa. En el siglo V
Ola tras ola de bárbaros del norte invadieron el imperio. Más o menos entre el año 395 y el año 410 después de Cristo, los godos cayeron sobre Italia en furia salvaje, dejando detrás de sí solemnes ciudades incendiadas y tierras quemadas, ensangrentadas y asoladas. Los vándalos, más o menos en el año 415 a 430, atravesaron Galia, lo que es Francia y España, hasta África. Construyeron una flota y durante 30 años combatieron a la flota romana, que durante más o menos 600 años había tenido el dominio del Mediterráneo. Este es el cumplimiento prácticamente de las primeras 4 trompetas en la antigüedad. Seguimos leyendo. Granizo y fuego. Esta gran tormenta de granizo mezclado con relámpagos trae a la mente la 7ª plaga que cayó sobre Egipto. La tierra con su vegetación es el blanco específico en este castigo. El flagelo se describe muy particularmente la invasión del Imperio Romano por los visigodos, presididos por Alárico. Esta fue la primera de las incursiones teutónicas contra dicho imperio, que jugaron una parte tan importante en su caída final. Esto prácticamente está confirmando lo que es el cumplimiento de las primeras 4 trompetas en el pasado. Dice, esta fracción aparece repetidas veces en Apocalipsis. Ahí lo menciona Apocalipsis capítulo 8, capítulo 9, 10, 11, y hace una pausa en el capítulo, como sabemos, Apocalipsis 12. Y luego viene el resto, cuando el ángel toca la 7ª trompeta, el anuncio de 7 plagas, según el capítulo 15 y 16. Dice Apocalipsis 8:8. Vamos a leer: y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un gran monte ardiente con fuego fue lanzado al mar, y la tercera parte del mar se tornó en sangre. Cayó una gran estrella. Esta gran estrella de la tercera trompeta se le da interpretado como una descripción de la invasión y el saqueo perpetrado por los humos bajo la dirección de su rey, Atila. En el siglo V, los humos penetraron en Europa desde Asia Central alrededor del año 370 más o menos, y se establecieron a lo largo del Danubio inferior. Pero unos 75 años más tarde emprendieron nuevamente la marcha y por un breve periodo asolaron varias regiones del decadente Imperio Romano, cruzando el río Rin en el año 451 después de Cristo, pero fueron detenidas por las tropas compuestas por romanos y germanos en Chalón, en la ciudad Galia del norte. Atila murió en el año 453 después de Cristo, después de un corto periodo de pillaje en Italia, y los hunos casi inmediatamente desaparecieron de la historia. Dice la tercera parte, se ha interpretado que el sol, la luna y las estrellas representan las grandes luminarias del gobierno de Roma occidental, sus emperadores, senadores y cónsules. Con la extinción de Roma occidental en el año 476 después de Cristo, dejó de reinar el último de sus emperadores. El Senado y los cónsules se extinguieron poco a poco. Este breve intervalo en la secuencia de las trompetas llama especialmente la atención a las últimas 3, que de una manera especial son llamadas ayes. ¿Por qué les da esa palabra como prácticamente advertencia o inicio de cada palabra? Las últimas 3 trompetas que sonarán, o el cumplimiento de ellas va a ser peor con toda la palabra que las primeras trompetas que se cumplieron.
Dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizos, fuego mezclado con sangre. El segundo ángel tocó la trompeta y una gran montaña ardiente cayó sobre el mar. Y así sigue hablando las primeras 4 trompetas en el capítulo 8 de Apocalipsis. La quinta trompeta anunciaron el azote traído por el Islam sobre el Imperio Romano Oriental, bizantino y Europa cristiana desde el año 612 después de Cristo hasta el año 762 después de Cristo, por más o menos 150 años proféticos. Habiendo conquistado Asiria, Irak, Mesopotamia, Irán, Egipto, para el año 651 los ejércitos musulmanes se dirigieron a España y otros hacia Turquía en guerra santa. No sé qué tiene de santo todo esto, pero pues entre más mencionan la palabra santo, más sangre inocente han derramado. Lo hemos visto, como lo dice la Biblia, o como le llaman a Roma, la Santa Iglesia, la Santa Inquisición y todo eso. Entre más sangre de personas inocentes derramaron, más santo le llaman. Dice, la sexta trompeta, según la historia del cumplimiento antiguo, anticiparon a los turcos selyúcidas, quienes luego de conquistar Irán y aceptar el Islam se dirigieron contra Constantinopla, lucharon contra el imperio bizantino y la Iglesia Católica griega hasta dar muerte al imperio bizantino y subyugar a esa parte de Europa cristiana. Crearon el imperio turco que duró 1439 hasta 1840. Interesante. Debido a líderes débiles y rebeldes fuertes, un rebelde en Egipto robó la flotilla al sultán de Turquía. Los turcos pidieron ayuda a las potencias de Europa, lo que es Inglaterra, Australia, Persia y Rusia. Luego de estos derrotar a este rebelde, los turcos quedaron como títeres políticos de las potencias europeas. Debe notarse que los turcos fueron un azote a las pretensiones de la Iglesia Católica de destruir a la Reforma Protestante. Carlos V, padre de Felipe II, quiso acabar con la Reforma dirigida por Lutero, pero debido a los temores del rey francés Francisco I, los príncipes alemanes y el Papa Carlos V hicieron guerra contra Carlos V con la ayuda militar del sultán Sulimán. En el año 1529, Carlos se vio amenazado por los turcos. No pudo dedicarse a perseguir a los protestantes, o sea, que le interrumpieron la oportunidad que tenía. Llamó a los turcos a castigar al Imperio Romano y a proteger al protestantismo de la persecución del Papa. Su mano al timón, como siempre lo ha manifestado nuestro Señor y Salvador Jesús. Repasemos un poquito acerca de las 7 trompetas que sonaron. Dice, el séptimo sello, obviamente, anuncia 7 trompetas. La primera trompeta, el primer ángel tocó la trompeta y cayó granizo, fuego y mezclado con sangre y fueron arrojadas en la tierra. Dice, la invasión de los visigodos saquearon a Roma en el año 400. La segunda trompeta, lo que es Apocalipsis 8 del 8 al 9, y el segundo ángel tocó la trompeta y como un gran monte ardiente como fuego fue lanzado al mar. La invasión de los vándalos desde Cartago en el año 455 vinieron por el mar y destruyeron la tercera parte y quemaron la flota romana. La tercera trompeta, según Apocalipsis 8 del 10 al 11, y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiente como una antorcha
y cayó en la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas. La invasión de Atila con los hunos en los años 372, 450 pudieron ser dueños de todo, según Jeremías 23:15. La cuarta trompeta y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna, de las estrellas, etc. Muere el imperio romano de Occidente por la debilidad de los líderes romanos en el occidente. Hubo 9 emperadores entre el 455 y el 476, cuando cayó el último a manos de Odoacer, primer rey de los Hércules. Sonaron las primeras 4 trompetas, ahora vienen los ayes, la quinta trompeta. El primer ay, Apocalipsis 9 del 1 al 12, y el quinto ángel tocó la trompeta y dio una estrella del cielo y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Las estrellas de Mahoma 470 en el año 570 al año 632, las langostas son sus ejércitos. Los 5 meses, 150 años, empezaron el 27 de julio de 1299, cuando un turco llamado Otomán Sería Abadón invadió Nicomedia. El imperio terminó en el año 449, cuando Constantinopla cayó en manos de los turcos y se extingue el imperio romano occidental. El segundo ay, Apocalipsis 9 del 13 en adelante, y el sexto ángel tocó la trompeta y una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo: el sexto ángel que tenía las trompetas, desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Se refiere al periodo de la ascendencia turco-otomana. Un día, un mes y un año en tiempo profético equivale a 391 años y 15 días. Sumamos este lapso al anterior y son 1299 años, llegando al cumplimiento al 11 de agosto de 1840, fecha en la cual Turquía aceptó por medio de sus embajadores el cuidado de las potencias de Europa emergentes. Quedaría por explicar qué es el misterio de Dios. Pablo nombra a la realización de las obras del enemigo como el misterio de iniquidad, según 2 Tesalonicenses 2:7. De manera que el misterio de Dios es lo opuesto, es el triunfo del bien y la realización de los propósitos divinos en el conflicto de los siglos, en lo cual usted y yo estamos involucrados, estamos prácticamente en medio de este conflicto. Y usted se preguntará, o me imagino que muchos se han de haber preguntado, y he escuchado la pregunta: ¿qué tengo que ver yo en esto? Si el problema es entre Jesús y lo que Satanás quiere en contra de él. Es muy fácil de responder. Si usted es hijo y es amigo y acepta a Jesús como su Señor y Salvador, está involucrado. Y Satanás le trae coraje. Satanás sabe que le queda poco tiempo y no quiere quedarse solo. Así es que nos toca estar firmes. Podemos ver que la séptima trompeta anuncia el juicio de Dios sobre la rebelión del pecado, que incluye obviamente a Roma, en este caso, como lo menciona la Biblia, Babilonia. Pero de forma absoluta, ha llegado el final, o el fin de Roma o de Babilonia. El largo conflicto está por terminar. El propósito de Dios que se nos ha presentado por tipos y símbolos, se hará realidad delante de nosotros. Todo esto lo corrobora el mismo texto, pues dice que el misterio de Dios ha sido anunciado a los profetas, obviamente a nosotros a través de los profetas y por medio del Espíritu Santo. Obviamente el testimonio y el espíritu de profecía que se le fue revelado a nuestra hermana White.
y ahora es revelado a nosotros por medio de lo que tenemos escrito, la Biblia y los testimonios. El Espíritu Santo se encarga de revelarnos las cosas que nosotros no entendemos. Y si no las entendemos, o es que no las estamos pidiendo, o es que algo está pasando en mi vida personal. He de tomar muy en cuenta eso. Y preguntamos qué ha sido pregonado por los profetas a través de los siglos, que no sea la venida del reino eterno y su justicia, sigue siendo hasta que Cristo venga. ¿Qué nos trae la quinta trompeta? Vamos a leer un poco acerca de la quinta trompeta. Lo mismo que trae el séptimo sello, ¿qué es lo que nos trae la séptima trompeta? Los juicios de Dios sobre la tierra, es decir, las 7 copas. Acabamos de mencionar que 7 trompetas están por sonar, pero hay 7 copas, 7 plagas después de 7 trompetas. ¿Por qué tienen que sonar las trompetas? ¿Qué es lo que incita o qué es lo que provocará lo que es el toque de las trompetas en nuestro tiempo? Vamos a leer un poco más. Dice, repasando el texto bíblico de la última trompeta, dice: y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive para siempre, jamás, quien creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en él, y el mar y las cosas que están en él. Ya no hay más tiempo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, también será consumado el misterio de Dios, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El séptimo ángel tocó la trompeta y el cielo se oyó grandes voces que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Podemos deducir de inmediato que es un evento del futuro, más allá de la época de Juan, y que brevemente antes de tocarse será consumado, o sea, será terminado, será culminado, concluido, como le querramos decir, el misterio de Dios, la predicación del Evangelio a nivel global. Luego vemos que al tocar la trompeta se proclama el reino eterno, el nuevo orden universal con Dios al frente, sin la amenaza del pecado para siempre. Pues así lo dice lo que es el capítulo 11, versículo 15. Vemos que entonces que aún no se ha tocado la séptima trompeta, pero que sí está por tocarse. ¿Se dan cuenta? Dice que no se ha tocado la última trompeta. Literalmente en el tiempo histórico se tocaron las trompetas porque era necesario sonar las trompetas, porque como le menciona en el capítulo 11, hasta que no sean sellados, dice, y el que no tenga el sello de Dios será destruido. Entonces, si las trompetas no volverán a sonar, porque ya sonaron, ¿en qué momento de la historia fueron sellados? ¿Y en qué momento de la historia fue destruida la humanidad? Cristo viene y es por esa misma razón que tienen que volver a sonar las trompetas antes de el cierre del tiempo de gracia. Dice, esta trompeta trae las 7 copas de la ira de Dios. Los reinos de este mundo pasarán a ser legítimos, gobernante del unigénito Hijo de nuestro Dios. Los 4 terremotos. Dice que los 4 terremotos. El primer terremoto ocurre y el ángel tomó el incienso y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. ¿En qué momento de la historia ha surgido este terremoto? Hasta el momento no ha surgido un terremoto, excepto los que mencioné hace rato, el de Japón y el de Chile, pero no tiene nada que ver con el terremoto según la profecía. Este terremoto dado por el séptimo sello, para darle introducción a las 7 trompetas. El segundo terremoto está en Apocalipsis 11:3. Este es uno de los terremotos en el cual está involucrado el sonar de las 7 trompetas. En aquella hora hubo un gran terremoto.
y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres. Hasta un número da. Si lo podemos ver y comenzamos a buscar el registro de todos los terremotos que puedan tener registrados, no sé, la NASA, los científicos, o como se le diga, no ha habido un terremoto que marque esta cifra específica. Es porque no ha sucedido. Sucederá, y esto viene para el futuro. Muchas personas discuten y usan estos textos y contradicen definitivamente lo que es el testimonio y las Sagradas Escrituras, de que las trompetas ya sonaron y que no volverán a suceder. ¿Por qué razón dicen esto? Muy literal todo lo que la Biblia dice, cuando sabemos que la Biblia es simbólico y literal. En este caso, Apocalipsis y Daniel son libros muy literales y simbólicos. Así es que, ¿por qué no ha sucedido? Es porque esta trompeta no ha sonado. La próxima trompeta, el tercer terremoto, todavía sigue en una de las trompetas, Apocalipsis 11. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Otro punto muy interesante. Las personas que dicen de que las 7 trompetas ya sonaron y que no volverán a suceder, ¿en qué momento de la historia se abrió el cielo y Dios mostró su arca? No ha sucedido, porque no fue en ese momento que tenía que manifestarse lo que es la revelación de el arca del pacto en el cielo. Y aquí dice que cuando en el cumplimiento de la 7ª trompeta, que le da el inicio o la introducción a las 7 copas, dice el cielo, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto. Van 3 terremotos y viene el cuarto que va a ser el peor. Los primeros 3 terremotos ocurren en el periodo de las trompetas. El tercer abre paso a las 7 copas, lo que es el tercer terremoto que está todavía en la trompeta. ¿Por qué no ha sucedido todo esto? Porque es menester de que las 7 trompetas vuelvan a sonar. Eso está dando advertencia al pueblo de Dios de que Cristo está a las puertas. Estemos listos o no estemos listos. ¿Vamos a estar involucrados en eso? Usted lo ha de saber, cómo está su vida y su consagración ante Dios. 3 terremotos que menciona y uno específicamente con un número, no simbólico, literal. 7,000 hombres mueren en el segundo terremoto. ¿En qué momento de la historia ha sucedido? No ha sucedido. Es porque esta trompeta no ha sonado todavía. ¿Ok? Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra trompeta. Una copa tras otra copa serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Algo muy interesante, las trompetas sucederán y lo que ocurrirá con las trompetas, las primeras 4 trompetas serán plagas, pestes o lo que mencioné ahí en diferentes partes del mundo. No va a ser en un solo lugar, va a ser diferentes partes del mundo. Las últimas 3 trompetas, los 3 hay que menciona, el terremoto se va a sentir en la mayor parte del planeta Tierra. Ya no se diga los otros 2 terremotos. El primer terremoto, como quien dice, va a poner suave la tierra. El segundo imagínese usted lo que puede suceder con el segundo terremoto. Si con el terremoto que pasó en México, terremotos que han pasado, la gente queda en pánico. Y es ahí donde claman a Dios. Aún nosotros como cristianos, llega el momento de que clamamos a Dios cuando vemos esos desastres naturales. ¿Qué sucederá cuando comience a surgir todo esto? Son eventos que sucederán en diferentes partes del mundo, pero los últimos 3 las últimas 3 trompetas va a ser más fuerte. La 7ª trompeta marca el destino final de la humanidad. Y vuelvo a repetir, lo que es Mensajes Selectos, Mensajes Selectos 3, página 487. También lo pueden leer lo que es el evento de los últimos días, página 242. Dice, solemnes eventos ocurrirán en el futuro, sonará una trompeta tras otra, una copa
tras otra serán volcadas en forma sucesiva. Cuando las copas de la ira de Dios comiencen a ser volcadas, una tras otra, no habrá un tiempo de que sucedió una hace 3 meses, otra hace un año. Indiscutiblemente no va a suceder así, una tras otra. Está diciendo que va a ser continuamente que se van a volcar las copas. Grandes desastres deben suceder para que los protestantes se unan con el poder político. Las trompetas sonarán otra vez. ¿Qué es lo que incitará, por decirlo así, a un decreto dominical? Los eventos o cualquier desastre, todo tipo de desastre que va a suceder es porque sonaron y comenzaron a sonar las trompetas. Es cuando el poder político religioso, es cuando los protestantes, como lo estamos viendo ahorita, los protestantes que se hacían llamar protestantes ya no protestan nada porque ya están unidos a Roma. ¿Qué está diciendo eso? Que muy pronto esto comenzará a ocurrir. Cuando el protestantismo extienda la mano a través el abismo para asir la mano del poder romano, que lo estamos viendo a nivel mundial. Es por eso lo que dije hace rato, de que el Papa anda preocupado a nivel mundial visitando países que hace 30, 40, tantos años no habían visitado, ahora sí lo están visitando. Dice, cuando extienda la mano con el poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestros pies repudien todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, cuando se desprecie la constitución de este país, cuando los republicanos ya no tengan voz ni voto prácticamente, y cuando el gobierno decida unirse directamente, públicamente, prepárese. Y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales. Entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y el fin está cerca. ¿Por qué es importante que las trompetas se repitan? Vamos a seguir leyendo. Primero se ha escrito. Página 36. Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían 7 postreras plagas. Estas enfudecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos traído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulga un decreto. Cuando esta plaga estaba refiriéndose a las trompetas, a las trompetas, las 7 trompetas que van a sonar. Se promulga un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su liberación. Este fue el tiempo de angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron con angustia de ánimo y fueron librados por la voz de Dios. Los 144,000 triunfaron, sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Interesante que menciona los 144,000 aquí, cuando obviamente muchos usan el término de que los 144,000 son simbólicos y a la misma vez dicen que es la misma gran multitud. Nada que ver. Los 144,000 son literales, 100%, y no son parte, ni es la misma gran multitud. La misma gran multitud es la gran multitud que viene de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Los 144,000 específicamente lo menciona la Biblia, que vienen de las 12 tribus de Israel. Nada que ver con las mentiras que muchos andan diciendo de que los 144,000 y la gran multitud es lo mismo. Y aparte que los 144,000 son simbólicos. Entonces nos ponen de acuerdo, ¿son simbólicos o es parte de la gran multitud? Porque son simbólicos y son la misma gran multitud, no existe. Es mentira. Pero la Biblia no lo dice así. Dice, señalarán las calamidades en la tierra y mar, las tormentas, inundaciones, terremotos y la destrucción por fuego, como lo que decía las primeras 4 tormentas, las primeras 4 trompetas.
que menciona lo que es fuego, sangre en el mar, en la tierra, inundación, etcétera, etcétera. Como juicio que indica el desagrado de Dios a causa de que el domingo no es observado como santo. Estas calamidades aumentarán más y más. Un desastre seguirá de cerca al otro. Y los que invalidan la santa ley de Dios señalarán, los que invalidan la santa ley de Dios señalarán a los pocos que guardan el sábado del cuarto mandamiento como los responsables de la ira que se manifiesta sobre el mundo. Esta falsedad es el medio que Satanás usará para entrampar a los incautos. Servicio Cristiano, página 193. El Espíritu de Dios está siendo retirado de la tierra. Cuando el ángel de la misericordia pliegue sus alas y se aleje, Satanás ejecutará obras que ha querido realizar durante mucho tiempo. Tormentas y tempestades, guerras y derramamiento de sangre. En esas cosas se deleita y eso reúne en su cosecha. Y los hombres serán engañados tan completamente por él que declararán que esas calamidades son el resultado de la transgresión del primer día de la semana, el domingo. Desde los púlpitos de las iglesias populares se proclamará la declaración de que el mundo está siendo castigado porque no se ha honrado el domingo como el día agradable de la familia, como lo menciona ahora mismo, el día de la familia, el día de Satanás, hay que ser sinceros. De la misma forma que el último sello anuncia las 7 trompetas, la séptima trompeta anuncia 7 plagas que vienen sobre la tierra. Serán derramadas las copas de la ira de Dios, solemnes eventos ocurrirán en el futuro, sonará trompeta tras trompeta. Una copa tras otra se volcarán en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. El mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia y las últimas 7 plagas, 7 copas han de ser derramadas. Los rayos de la ira de Dios pronto han de caer sobre los habitantes de la tierra. Los ángeles están ahora sujetando los vientos de la lucha para que no sople hasta que el mundo sea advertido de su cercana condenación. Pero se está preparando una tormenta lista para estallar sobre la tierra. La educación, página 175. La profecía del Salvador referente al juicio que lleva a caer sobre Jerusalén en el año 70 va a tener otro cumplimiento. Para que vean, como dije anteriormente, profecías que han ocurrido anteriormente volverán a suceder. Aunque muchos digan y nieguen de que son profecías que ya cumplieron y que no tienen nada que ver con nuestro tiempo, lastimosamente sí se volverán a cumplir. Dice, el juicio que iba a caer sobre Jerusalén tiene otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primer no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. ¿Por qué dice un pálido reflejo de lo que será el segundo? Porque en este caso son 7 trompetas que son 7 plagas, 7 copas que son 7 plagas y las peores. Y 4 terremotos que marcan tanto el inicio de una, tanto el inicio como de las otras plagas. No son 7, son 14 plagas y se volverán a repetir muy pronto. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechaza la misericordia de Dios y pisotea su santa ley. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos, página 40. También está en Evento de los Últimos Días, página 204. El Señor Dios de Israel va a ejecutar juicios sobre los dioses de este mundo, como lo hizo sobre Egipto. Él destruirá toda la tierra con fuego, inundación, plaga y terremoto. Entonces su pueblo redimido exaltará su nombre y lo glorificará en la tierra. ¿Por qué no sucedió un terremoto en las 10 plagas que cayeron sobre Egipto? La respuesta puede ser muy lógica y muy sencilla. Si hubiese habido un terremoto, no hubiese habido una prueba verídica de que lo que sucedió en aquel entonces, hoy en estos días, no existiera ninguna de las ruinas. Un terremoto de esa magnitud hubiese destruido completamente todo. Y lo que hay confirma de que lo que Dios hizo y manifestó es real y es verdad.
Apocalipsis 13 dice, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses es el mismo tiempo de 1260 días. Antes fueron 1260 años, pero ahora son 1260 días. Pero en este caso son días literales, no años. Y dice, bienaventurado el que llegue a 1335 días, no dice años. Los 1335 años terminaron en 1844. 1335 días, bienaventurados los que lleguemos a esa fecha. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Las 7 copas de la ira de Dios van directamente contra la gran ramera. Ahora vemos la unidad de Roma con los ortodoxos, Roma pidiéndole perdón a los valdenses, Roma con los budistas y con los musulmanes, las religiones más poderosas del mundo. Los cristianos en realidad son títeres de Roma, son prácticamente el centro de entretenimiento, mientras que los líderes poderosos del mundo están haciendo pacto con Roma, con Babilonia, con la madre de las rameras. Dice, la que está sentada sobre muchas aguas, y sabemos perfectamente qué significa muchas aguas, la cual ha fornicado con los reyes de la tierra. Le puedo mencionar, Roma ha hecho pacto con los ortodoxos, los valdenses, los budistas y los musulmanes. Dice, ha embriagado con el vino de su fornicación, y me llevó en espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia. Apocalipsis 17. Ahora, ¿qué decreto tiene que ponerse? Vamos a leer lo que es Apocalipsis, parte de Apocalipsis 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra le adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Otra pregunta, ¿por qué razón Dios no le permitió a Satanás hacer descender fuego del cielo cuando Elías en el monte Carmelo? Porque no se hubiese cumplido prácticamente esta profecía, sino que se hubiese cumplido en el pasado, o en este caso se hubiese desacreditado el poder de Dios y se hubiese dicho de que Elías era un mentiroso y que en realidad no era el tiempo necesario para que ocurriera esto, lo que va a suceder en el futuro, que se le permite hacer descender fuego del cielo. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ya sabemos perfectamente cuál es la imagen. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, que es lo que está pasando hoy en día, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que a todos, pequeños, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha y otra en la frente. Muchos están usando lo que es el chip y que un sello, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Dice, aquí a que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la... Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número es de hombre. ¿En qué día Dios hizo al hombre? En el 6º día. El número de hombre. Y su número es 666. Hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como menores alarmistas. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos aquí predicando por medio de este canal y no hay ningún problema. Nadie le pone caso, usted puede predicar en Facebook, en YouTube o donde sea, y no hay ningún problema con que haga eso. Dice, es un menor, se les considera como menor alarmista.
sus predicaciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la Iglesia y el Estado se unirían en este país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, ha sido declarado absurda y sin fundamentos. Conflicto de los siglos, página 591. Cuando la Iglesia protestante se una con el poder secular para sostener una falsa religión a la cual se opusieron a sus antepasados soportando las terribles persecuciones, entonces el día de descanso papal, obviamente el domingo, será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la Iglesia y el Estado. El evangelismo, página 174. El protestantismo extenderá la mano de camaradería al poder romano. Luego se decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Dios. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 922. Dice, se decretará un día, una ley. Y como estamos viendo aquí en Estados Unidos, muy pronto va a pasar. Los países a nivel mundial fuera de Estados Unidos están trabajando en eso, muy bonito y fuerte. Y nosotros, bien, gracias. Cada quien en sus laureles, como dicen algunos. Por muchos años hemos guardado que se promulgue una ley dominical en nuestro país, y ahora que el movimiento está ante nosotros, preguntamos, ¿qué va a hacer nuestro pueblo al respecto? Deberíamos buscar a Dios en forma especial para que su pueblo reciba ahora gracia y poder. Dios vive y no creemos que ha llegado plenamente el tiempo cuando Él permita que nuestras libertades sean restringidas. El movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero problema y muchos que se unen al movimiento no se ven hacia dónde tiende la corriente oculta. Están trabajando a ciegas. No ven que si un gobierno protestante saca los principios que los ha hecho una nación libre e independiente y mediante leyes incorporan en la Constitución principios que propagará las falsedades y los engaños papales, se hundirá en los horrores del romanismo. Roma es tan peligrosa, extremadamente peligrosa, y lastimosamente los líderes religiosos de la iglesia adventista están de la mano, comiendo en la misma mesa y quizás del mismo plato. La misma mente magistral que contra fieles en el siglo pasado sigue procurando librar la tierra de aquellos que temen a Dios y obedecen su ley. Satanás excitará indignación contra la humilde minoría. ¿Y quiénes son la minoría? Pues nosotros, no teniendo así dice la Escritura, dice, preparan presentarlo contra los defensores del sábado bíblico, recurrirán a promulgaciones opresivas para suplir la falta. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viole los preceptos del Decálogo. Los Estados Unidos promulgarán una ley dominical cuando nuestra nación adjure de tal manera que los principios de su gobierno que promulgue un decreto. En este acto, el protestantismo dará la mano al papismo y entonces van a estar felices y contentos, comiendo en la misma mesa, sin ningún problema. Y los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado, mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo, el domingo. Maranata, el Señor viene, página 177. Tarde o temprano la ley dominical será promulgada. Review en Herald, 16 de febrero de 1905. Dice, y los hombres serán engañados por él en forma tan completa que declarará que estas calamidades son el resultado de la profanación del primer día de la semana, el domingo. Desde los púlpitos de las iglesias populares se oirá la declaración de que el mundo está siendo castigado porque el domingo no es respetado. La lluvia tardía producirá un fuerte clamor.
en ese tiempo descenderá la lluvia tardía, en ese tiempo descenderá la lluvia tardía, un poquito antes de que se promulgue el decreto dominical, o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el lapso cuando las 7 postreras plagas serán derramadas sobre la tierra. Es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Lo que usted y yo estamos haciendo es prácticamente la introducción del potente pregón del tercer ángel. El potente pregón del tercer ángel se va exactamente en ese un tiempo antes, y no muy corto, o no muy lejano por decirlo, del decreto dominical. Y ahí se va a manifestar de qué parte estamos. Dice, entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres: pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pregunté, ¿quiénes formaban esa hueste? Y él dijo, estos son los que abandonaron. Los oí clamar en alta voz. Creímos en tu venida y la proclamamos con energía. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras y veían lo escrito. Y entonces prorrumpían en llanto. Vi que habían bebido de las aguas profundas y hollado el residuo con los pies. Estos habían pisoteado el sábado. En pocas palabras, estos conocieron el sábado y lo pisotearon, abandonaron. ¿Por qué razón? Hermanos, hoy en día está sucediendo algo muy interesante. Usted lo ha visto dentro de las iglesias, el circo y las tonterías que se hacen dentro de las iglesias, que ya no se adora a Dios, sino que se adora a Satanás. Esta cita habla de que Dios dice que fueron pesados en balanza y fueron hallados faltos. O sea, falsos. Estos son los que conocieron el mensaje del sábado, lo abandonaron y lo pisotearon. Dice, se me mostró que los juicios de Dios no vendrán sobre ellos directamente el Señor, sino de esta manera. Ellos se colocan más allá de su protección. Él advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, entonces Él no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. Y son destruidos, obviamente, por Dios. Las 7 últimas plagas, las 7 últimas copas anuncian lo que es la ira de Dios sobre la ramera, sobre prácticamente la destrucción que viene para los impíos, para Roma y sus secuaces. Dice, en los últimos días sabemos perfectamente que Dios derramará su espíritu y la lluvia tardía está por suceder. Estemos listos o no estemos listos, hermanos, pronto esto va a suceder. Así es que nos corresponde a nosotros que prediquemos, que nos consagremos. Si tenemos cosas que en realidad no hemos vencido, entonces nos toca a nosotros prepararnos. Y simple y sencillamente, que Dios nos ayude. Termino con esta cita, Mateo 24. Inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos
de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Que el Señor los bendiga. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano Orellana, por traernos la palabra de Dios. Yo tengo una pregunta. Yo no sé si le queda tiempo contestarme. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Ok, pero antes de esto quiero leer algo antes. Dice así: cuando haya sido dada por completo la gran advertencia de Apocalipsis 14, 9 al 10, en contra de recibir la marca de la bestia, y cada persona se haya decidido, se cerrará el tiempo de gracia, y el pueblo de Dios habrá recibido el derramamiento del Espíritu Santo, el refrigerio de la presencia del Señor, y se encontrará preparado para la prueba que le espera. Él está sellado con él, el sello de Dios viviente. Okay. La pregunta que yo tenía, hermano, de todos los sucesos, las postreras plagas que van a suceder, ¿eso será antes del tiempo de gracia o después del tiempo de gracia? Las trompetas, las 7 trompetas que anuncia el séptimo sello, estas suceden antes del tiempo de gracia. Porque acuérdese que el tiempo de gracia termina, no se sabe, obviamente nadie sabe en qué momento de la historia termina el tiempo de gracia, pero sí sabemos de que el tiempo de gracia termina en el mismo tiempo que se pone el decreto dominical mundial, no el decreto dominical nacional, porque se pone primero en la nación, obviamente en la que vivimos, Estados Unidos. Cuando se pone el decreto dominical mundial, no se sabe qué tanto tiempo termina el tiempo de gracia. Algunos dicen de que 15 días o 30 días, pero en realidad no lo sabemos. Entonces, eso sucede, esas trompetas o estos eventos y lo que usted acaba de leer, sucede antes del decreto dominical y antes del cierre de gracia. Porque en ese entonces es cuando se recibe la lluvia tardía. En ese periodo también se recibe lo que es el refrigerio, como dice, de la presencia del Señor, que dice que da voz al fuerte, fuerza al tercer ángel, el fuerte pregón que se está dando ahora mismo. Entonces, y cuando suceda eso, y lo que usted acaba de leer ahora mismo, es que incita para que se ponga el decreto como dominical, y luego viene la oportunidad para los que se arrepientan, y luego viene el cierre del tiempo de gracia. El tiempo de gracia primero termina para los que conocen la verdad del sábado. Muchos dicen para los adventistas, pero en realidad esto generaliza los que conocemos la verdad del sábado. Y después viene que se termine la gracia para los que se convierten en el fuerte pregón. Ok, hermano. Muchas gracias. No sé, hermana Estelita, ¿tiene alguna pregunta? O al hermano, o habrá alguien en la cadena que tenga una pregunta. No, yo no tengo preguntas, gracias. Pero si alguien en la cadena tiene preguntas, adelante. Sí, si alguien de la cadena tiene alguna pregunta para el hermano, quien se marque estrella 61, por favor. Ups. Adelante, hermano, ¿lo escuchamos? Adelante, hermano, con su pregunta, ¿lo escuchamos? No se escucha. No se escucha. Bueno. Brenda, ¿tú nos escuchas? ¿Estás con nosotros? Bueno. A menos que quiera que abra las líneas, hermano. Bueno, tratemos de abrir la línea, a lo mejor habrá alguien que tenga una pregunta, ¿vale? Bueno, si alguien tiene una pregunta, la hermana Estelita.
¿Alguien tiene una pregunta para el hermano esta noche? Por favor. Hermana Estela. ¿Aló? Sí, hermano, la escuchamos. Hermano, buenas noches. ¿Sí me escuchas? Sí, hermano, Sí, hermano. Exactamente. Hermano, ¿me escucha? Sí, hermana. Hermano, una pregunta, nomás que se oye mucho ruido. Mi hermano, yo tengo una pregunta de en Ezequiel, cuando Dios manda al ángel a matar, ahí que empiece por su santuario, hermano. Ahí dice, muchos hermanos me han dicho que, o sea, que ellos no tienen miedo a quedarse aquí, o sea, que ellos quieren estar aquí, hermano, porque dice que ahí en Ezequiel nos dice que por ejemplo, cuando dice que no toque a los que están sellados. Ajá. Y muchos hermanos se excusan por eso, hermano. Me dicen que, o sea, que por ejemplo, que pase lo que vaya a pasar, que si ellos están sellados no les va a pasar nada. O sea, es lo que me han dicho a mí. Y yo quería decir, hermano, yo sé que no es verdad, porque yo he escuchado al pastor Piedrita que ha dicho que cuando estén las plagas cayendo, o sea, las plagas van a caer pues a todos, ¿verdad? Pero muchos hermanos me dicen eso. Ok. Bueno, fíjense, hermana, qué interesante. Muy interesante la pregunta que está haciendo. De hecho, lo que es... ¿Sí me escucha, hermano? Sí, hermano. Sí, pero están hablando varios hermanos. Pero sí, mi hermano, sí le alcanzo a escuchar. Ok, vea, le explico. Vea, esa es una creencia bastante peligrosa que hoy mismo se anda, ¿cómo puedo decir? Repitiendo dentro de la misma organización adventista. Y muchos pastores dicen eso. ¿Por qué razón? Porque las personas están a gusto, tranquilas, felices y contentas y bla, bla, bla por la vida que están llevando, tomando en cuenta lo que es hoy en día el día de San Valentín y tanta cosa que hacen. Entonces, vivir una vida tranquila, sin preocuparse, es esa felicidad para ellos. Entonces, ellos creen y les han dado a entender de que porque son parte de la iglesia adventista, automáticamente están sellados. Pero esa es una mentira satánica. Mire, comparemos lo que es Ezequiel, donde habla Ezequiel 9, 8, 9 y 10 al 11, creo, donde habla donde Dios le da orden al ángel, pasa en medio de la ciudad y ponles una marca a todos. Y ahí dice, y los que no estén, pues destruye desde el más chiquitito hasta el más grande. Ahora, ¿será de la misma marca, del mismo sello que está hablando en Apocalipsis 7? Dice, cuando habla del sellamiento de los 144,000, aunque no solo los 144,000 van a ser sellados van a ser todos aquellos que guarden, respeten lo que es el santo sábado de Dios y andemos conforme a la voluntad de Dios, conforme al precepto divino. ¿Por qué razón muchos dicen de que el libro de esta profecía de Ezequiel ya no se va a repetir? Lo hacen igual que otras profecías, pero esta profecía va de la mano con el capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Qué quiere decir? Que se va a repetir. Dice, fíjense lo que dice en el Apocalipsis 7:3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado. Está hablando del mismo sello que menciona en Ezequiel, cuando el ángel le dice, pasa en medio de la ciudad y ponles un sello a los que van a ser salvos. No está hablando de dos sellos diferentes, está hablando del mismo sello. Tanto Ezequiel
8 y 9 van de la mano con Apocalipsis 7:3, porque está hablando del mismo sellamiento que sucedió en el pasado, se va a repetir hoy en día, y se está repitiendo. Ahora, las personas que dicen de que no se preocupan porque ya son selladas, es mentira. Es mentira, porque si con su testimonio, con su vida corrupta, depravada, etcétera, creen que pueden tener el sello de Dios, están totalmente equivocados. De hecho, la hermana Guay menciona, eso hace más de 130 años, ni uno de 20 está listo para recibir el sello de Dios. ¿Se imagina? Estamos diciendo hace 100 y tantos años. Ahora, si decimos que hoy en día ni uno de 1000 prácticamente está listo para recibir el sello de Dios, del mismo sello que habla en Ezequiel, y de hecho es el mismo ángel que va a pasar según lo que menciona Apocalipsis 7. Entonces lo que ellos enseñan y lo que les han enseñado es mentira, porque el que no esté sellado va a ser destruido. Amén. Sí, mi hermano, era lo que yo he compartido con hermanos que están en las iglesias corporativas y les mando, hermano, mensaje y ellos me han dicho, o sea, pues ellos creen mucho en eso, hermano, que dice, ustedes piensan que porque nosotros estamos aquí en la iglesia no nos vamos a salvar. Y me mandan al versículo ese de Ezequiel, o sea, donde dice que, o sea, y también me mandan, hermano, también me mandan a cuando pasó el ángel con el faraón. Ajá. Y que ellos pintaron con sangre los marcos de las puertas y que por ahí no pasó el ángel de la muerte. O sea, Okay. ellos me mandan mucho a eso, hermano. Ellos ¿cómo le diré? Como o se excusan mucho en eso, se refugian mucho en eso de que dicen que, o sea, y ellos mismos me dicen, o sea, pues ore por nosotros, hermana, porque ustedes piensan que nosotros porque estamos aquí en la iglesia, o sea, dice, no nos vamos a salvar. Le digo, no, mi hermano, yo no quiero decir eso, simplemente yo le estoy mandando a la verdad presente, a que miren la verdad presente, Claro. y que se den cuenta, o sea, que estar en una iglesia corporativa está uno deshonrando a Dios, porque no están haciendo lo que Dios nos está pidiendo. Pero ellos se excusan mucho en esa forma, hermano, en esos versículos ellos se basan. Sí. De hecho, mire, le voy a leer algo aquí. Sí, hermano. Fíjense, de hecho el mismo ángel que pasó en Egipto, el que habla Ezequiel, es el mismo que va a pasar, o el que es prácticamente hace esto en Apocalipsis. Mire, dice aquí en Review en Herald 27:11 de 1900, ya se está levantando reino contra reino. No hay ahora una acción bélica decidida. Los 4 vientos aún son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces los poderes de la tierra unirán sus fuerzas para la última gran batalla. Dice que el pueblo de Dios, dice, los siervos de Dios son sellados. Ahora le digo una cosa, en Egipto no todos los que pertenecían al pueblo de Dios se salvaron. No, hubieron muchos rebeldes, renuentes, que pensaron o dijeron exactamente lo que estas personas dicen, y se confiaron, y no pusieron manchas sobre los dinteles de las puertas. Entonces, ¿qué pasó? Pasó el ángel, murieron los primogénitos de esas familias. Ahora, ¿qué pasó según Ezequiel? Ahí menciona la corrupción que había, y es lo mismo que sucede hoy en día. Entonces, la persona que no esté sellada, es mentira que se va a salvar. Satanás le dio a entender algo que no va a suceder. Se va a perder. Amén. Amén. Es bien triste, mi hermano. Es bien triste porque, como dice el hermanaje de Güey, que grandes luces se van a apagar y yo siento mucho, hermano, porque hay grandes siervos de Dios ahí en la iglesia, pero están, no sé, están confundidos o están... yo doy estudio hoy, fui a dar estudio con un hermano que es
es un hermano bien misionero, hermano. Le encanta estar siempre al servicio de Dios y todo eso. Pero porque le dieron el cargo de primer anciano, dice que Dios lo puso ahí. Él conoce todo, hermano, porque conoce mucho de la verdad presente, pero dice que Dios ya le dio un cargo, que le dio quedarse en esa iglesia, porque Dios le está diciendo que tiene que llamar, o sea, que tiene que llamar a pastores que están ahí o a los miembros para que se arrepientan y para que se vuelvan a Dios. Pero mi hermano, yo estuve en esa iglesia, yo viví y yo palpé muchas cosas en esa iglesia. Solamente cuando Dios me mostró el versículo de Jeremías 7, del 1 al 11, fue, mi hermano, cuando ya, o sea, yo salí por completo de esta iglesia. Pero también, mi hermano, porque tuve que palparlo, o sea, tuve que palpar para poder salir de esa iglesia, porque a mí me decían y yo no creía. Pero ya cuando Dios me mostró, me dio en sueño, y luego en sueño me dio el versículo de Jeremías, que fue cuando dije, no, o sea, si Dios me está hablando es porque sí. Pero sí me dolió mucho dejar la iglesia, pero no dejar, ¿cómo le diré, mi hermano? No dejar o sea, Los lo que principios. es, o si no, por ejemplo, la gente, o sea, los hermanos o el pastor, no. Me dolió mucho porque yo vengo mis raíces son católicas, y yo tenía 4 o 5 años conociendo la palabra de Dios. Pero cuando me doy cuenta, hermano, que ahí está peor, ahí en la iglesia están deshonrando a Dios, pero no se imaginan en qué forma, fue cuando dije, o sea, me sentí bien mal. Y ya cuando Dios me da este versículo, hermano, y es cuando salgo completamente de la iglesia, y es cuando Dios me muestra por medio del internet el fuerte clamor, y ya me dio, me sentí muy contenta porque miré que no estaba sola, que había más como yo, hermanos, que ya estábamos fuera, pero que estábamos en la verdad. Amén. Y fue cuando me sentí bien contenta, hermano, y le doy gracias a mi Dios. Pero me da mucha tristeza, hermano, porque hay muchos siervos de Dios que están ahí, pero están ahorita cegados porque tienen un cargo. O sea, y ellos dicen, Dios me dio hermana, Dios me dio este cargo. Él me puso Él me puso como cabeza aquí en la iglesia. Y yo sentí feo, hermano, eso, cuando él dijo eso, porque lastimosamente así trabaja Satanás y así está engañando a la mayoría de ellos, así los está engañando. Lastimosamente así es. En realidad hay una visión de la hermana White, la estoy tratando de buscar ahora mismo, me imagino que ustedes lo han escuchado, donde dice, y vi un trono, y sobre él sentaba el Padre y el Hijo, y luego más adelante está diciendo, y que vio una multitud. Dice, cuando se volvió a ver al Padre, dice que le preguntó a Jesús qué pasó, por qué no está él. Entonces, y a la misma vez dice que la multitud le pedía, danos de tu espíritu. Y Satanás estaba ahí. Dice, Satanás soplaba sobre ellos vientos, o sea, prácticamente les daba como las mentiras que ahora mismo tiene. Muchas personas pueden conocer bastante de la Biblia, pero no la practican. No la practican en el aspecto que, si les dan un cargo como este hermano, que hay muchísimos, creen de que son puestos por Dios, pero en realidad no es así, porque están contradiciendo y pisoteando lo que ya supuestamente conocen. Cuando Dios dice, cuando la Biblia dice, porque ha dado de beber a todas, se está refiriendo a todas, o sea, todas las regiones a nivel mundial están tomando del vino de Babilonia, todas, no se escapa ni una. Entonces, cuando las personas dicen de que, es que Dios me puso aquí, cuando en realidad están haciendo y pisoteando todo en ese lugar, Dios no pone a nadie a pisotear su precepto ni sus palabras. Jamás Él se va a contradecir. Y es lo que sucede en Ezequiel. Por eso él dice que va y le dice lo que está sucediendo y le muestra los desastres que están pasando. Y es exactamente lo que está sucediendo hoy en día. Y en la corporación es peor todavía.
Lo digo porque yo he ido a la corporación, a la conferencia, ahí en Potomac, en Maryland, y da pena, o sea, da vergüenza entrar a un lugar que se dice ser la voz de Dios. No tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver, el Espíritu de Dios no está ahí por las imágenes, por las tonterías que hay, o sea, es vergonzoso. Entonces, no puede estar el Espíritu Santo en un lugar donde se pisotee el precepto divino. Y los que creen que son guiados por Dios, cuando están pisoteando, están de acuerdo, es Satanás quien nos está guiando. Y sabe que mi hermano, en esa iglesia donde yo iba, hermano, yo miré muchas cosas, mi hermano. O sea, ahí, hermano, se hace espiritismo. Ahí desde que yo llegué, hermano, Dios me fue mostrando muchas cosas, pero Él me dijo, o sea, me decía, o sea, espérate porque vas a ver más grandes cosas aquí. Como a los 2 años, hermano, que yo estuve ahí, un hermano se acercó y me dijo, hermano, de esos hermanos, hermano, que va de iglesia a iglesia y que le dan cargos grandes porque él puede trabajar según con mucha gente, con muchos hermanos y hacer obra misionera, y él tiene un puesto grande, ese hermano. Y él me dijo, hermana, dice, yo sé que a usted le anda molestando un espíritu. Dice, yo me voy a acercar a usted, hermano. Hermana, dice, pero con esto no quiero que vaya corriendo a decirle al primer anciano. Dice, yo y usted, dice, vamos a invocar a ese espíritu. Dice, para saber qué es lo que quiere ese espíritu de usted. Y yo, o sea, bendito Dios, hermano, que el pastor que estaba ahí en esa iglesia ya nos había hablado, ya habíamos tenido estudio de que nosotros no podemos competir ni podemos invocar a un espíritu ni nada de eso, porque ellos tienen mucho más poder y nosotros no podemos ponernos con nadie. Entonces, mi hermano, yo miré tantas cosas en esa iglesia, por eso cuando yo les digo a mis hermanos, a los que veo que son bien misioneros, y les hablo, y o sea, ellos me dicen, no, mi hermana, es porque Dios me puso aquí, mire, ya soy el primer anciano de la iglesia, porque Dios me quiere que esté trabajando para Él. Y me da mucha tristeza, hermano, porque en verdad, hermano, yo miré tantas cosas en esa iglesia que la verdad es algo muy feo, hermano, porque yo, como le digo, lo tuve que palpar. Yo me di cuenta de lo espiritismo que hay en esa iglesia, lo que se está haciendo ahorita en la iglesia. No, porque tengo la nena, después Jasmine dice, me la dejaste sola mucho, porque rápido que yo... Ay, hermano, no sé si me está escuchando. Sí, yo estoy escuchando. Sí. Pues son muchas cosas y bueno, peores cosas, obviamente si lo que hemos visto nos está asustando, se imagina, lo que viene, hermana, es terrible. Porque sí, dentro de la organización de muchas iglesias se practica el espiritismo. O sea, yo conozco una iglesia aquí. Sí, hermana, diga. No, se oye, pero yo no oye. Les vamos a pedir a los hermanos que tienen abiertas sus líneas, por favor, si pueden ponerlos en mudo, porque el pastor está dando ya lo final del tema y la hermana también está hablando, así que por favor, por reverencia, si pueden por favor poner sus teléfonos en mudo, se los agradecemos. Gracias. Así es que, pues sí, eso está, pues cada día está más, ¿cómo se dice? Más duro. Mira, le pongo un ejemplo. Si la cabeza está llena de microbios, ¿qué se puede esperar del cuerpo? En la conferencia, lo que es la conferencia general, tienen imágenes. Hay una imagen que es que llama la atención muchísimo. Hay una venida de Cristo. Eso lo han hecho de material no es aluminio, es como copper, que le llaman. La venida de Cristo es un Jesús, el Cristo cósmico que tienen en la iglesia, en la conferencia. El Cristo cósmico, el rostro es supuestamente Jesús,
y viene con huestes de ángeles. Pero ahí le va lo interesante de ello. Los ángeles no son ángeles como la Biblia los menciona. Los ángeles no tienen alas, primero. Los únicos que tienen alas son los serafines y los querubines. Entonces, en esta venida de Jesús que está en la conferencia, es el Cristo cósmico con un cuerpo de mujer. Creo porque, o sea, tomé fotos, videos y me quedé, digo, con ¿qué pasó aquí? Cuerpo de mujer, del cuello para abajo es un Jesús que tiene pechos, con una túnica que tiene abertura la pierna izquierda, creo, hasta arriba, la mitad de la pierna o más arriba, y luego los ángeles que supuestamente vienen ahí, no son ángeles, son entre lesbianas y homosexuales, con la vestimenta que tienen estos ángeles depravada. Eso está en la conferencia. Entonces las personas creen que todavía la conferencia sigue siendo la voz de Dios, pero es mentira. Hace mucho tiempo dejó de ser Dios. No puede ser habitación de demonios y la voz de Dios, eso sería imposible. Y aparte, pues obviamente hay personas ahí de sexo no definido, o sea, gays, trabajando como empleados. Y todo ese show está prácticamente en la conferencia. Si eso sucede en la conferencia, ¿qué no sucede en las iglesias locales a nivel mundial? Es un desastre total. Entonces las cosas empeoran y empeorarán. Y muy pronto se va a definir quién está de parte de la verdad y quién está de parte de la mentira. Solo Dios sabe. Amén. Sí, pastor, sí, yo pude mirar tantas cosas, pastor, en la iglesia, o sea, y desde que llegó el nuevo pastor, hermano, yo no lo puedo decir pastor, y yo le he pedido a Dios, o sea, cómo me tengo que referir a él, pero le pregunto a Dios, porque, o sea, para mí no es, como dice el hermano con el que fui a dar estudio ahora, y dice, es que yo amo al pastor Valenzuela. Le digo yo no lo puedo amar porque no es un ser humano. Desde que él llegó pastor, desde que él llegó a la iglesia, el primer día que él se paró enfrente, que iba a predicar, Dios lo tumbó porque se desmayó, y cuando le dieron agua a tomar, tomó agua y toda el agua se le salió. Él mojó lo que es su camisa blanca, la mojó su pantalón, todo, se tambaleó horrible. Desde ahí Dios nos estaba diciendo a todos los hermanos de esa iglesia que esa persona que estaba ahí no era digna de predicar su palabra. Porque porque él, y con todo su ejército que trajo, porque él trae mucha gente trabajando para él, todos ellos son espiritistas, son ahí. Y yo lo que le digo a mis hermanos, por favor, por eso Dios nos habla en la Odisea, que unjan sus ojos con colirio, que vean, que escuchen. Y también dice, por sus frutos os conoceréis. Él no hace nada, él no sale la verdad no, para mí no es un pastor. Para mí, como me dice el hermano, yo lo amo. Yo no puedo decir que lo amo, porque yo tantas cosas que miré ahí, tantas cosas que viví, yo no puedo amar a una persona que está en contra de Dios. Digo, me perdona, hermano, pero yo no. Digo, la verdad, yo no. Bueno, es que en realidad no se puede, porque entonces que se está dando lo que es el lugar que merece Cristo en nuestros corazones para alabar a un hombre y darle el lugar de Cristo a un ser humano perverso y pecaminoso. Y sí, hermana, ahora mismo el movimiento que está y que ha surgido dentro de la organización adventista a nivel mundial se le llama glosolalia. Glosolalia quiere decir que es un movimiento carismático en todo aspecto, lo que es la adoración, la música y la reverencia, ¿se entiende? Entonces no hay nada de santidad en este movimiento que está dentro de las iglesias a nivel mundial. Tristemente, eso es lo que está pasando. Sí,
sí es cierto, pastor, ¿sabe por qué? Porque cuando él predica, cuando él a muchos hermanos ahí les llama la atención, porque él predica haciendo como bromas así, y a la mayoría de la gente, de los hermanos, les da risa, o sea, les gusta eso, como la forma que él predica, porque por su forma de predicar, él hace bromas, pero bromas como con doble sentido en sus predicaciones. Y no sé, pero es lo que ellos no se dan cuenta, pastor, no se dan cuenta. Hermana, buenas noches, gracias, le agradecemos mucho por su aporte. Sabe que sin duda en todas partes en nuestra iglesia adventista está pasando tantas cosas, sin duda, eso nosotros no lo tenemos que dudar. Como dijo el hermano Orellana, que lo que estamos viendo ahorita vamos a ver cosas aún peores, pero le agradecemos mucho a Dios porque nos ha traído acá. Amén. A conocer la verdad presente realmente, y lo único que debemos hacer, hermanita, así como lo que usted dijo, debemos de orar por ellos. Sabemos que en las iglesias, como dice la sierva de Dios, que hay hijos de Dios sinceros en la iglesia nominales. El trabajo nuestro simplemente orar por cada uno de ellos, y pues que Dios haga la obra en ellos, que el Espíritu Santo toque ese corazón, y que vamos a entender el tiempo que andamos viviendo. Le agradecemos mucho, hermanita, por ese aporte, por ese testimonio que nos trajo. Wow, muchas gracias, Muchas gracias a ustedes, hermano, que Dios los bendiga, pastor, bendiciones. Muchas gracias por contestar las preguntas, pastor, bendiciones. Buenas noches para todos. Bien, hermana, bien. Yo creo que con esto terminamos, hermana Estelita. Que Dios nos ayude a seguir, tener ese corazón humilde, ¿no?, para recibir su palabra, y aún en el tiempo que andamos viviendo. A hermano Orellana le agradecemos muchas gracias por traernos la palabra de Dios en esta noche, y pues muchas gracias por contestarnos las preguntas que teníamos. Yo no sé si Estelita le queda alguna pregunta o algo. Ya en esta noche le digo muchas gracias también por Estelita, por Brenda, y por cada uno de nuestros hermanos que estuvieron presentes en la cadena Fuerte Clamor, que nos escucharon hoy en esta noche, y sobre todo los que nos han de escuchar en el futuro. No sé, Estelita, ¿tiene algo que agregar? Si puedo, unos minutos, nada más quería compartir algo, y no sé si el pastor tenga algo que decir acerca de lo que voy a compartir rápidamente. Yo estoy estudiando con unos hermanos que están todavía dentro de la corporación, y ellos parece que ya le avisaron al pastor que alguien está estudiando con ellos, porque el pastor los vino a visitar, y mi amiga con la que hablé, ella me dijo que dice, pues no te he comentado lo del pastor cuando nos vino a visitar, ¿verdad? Y le dije, no me has comentado. Y dice, él vino a lo que vino. Él luego directamente nos dijo que nosotros no somos nadie para separar al trigo de la cizaña, que ese es trabajo de Dios, y que el trigo y la cizaña van a ser separados cuando Cristo venga. Y yo le contesté que eso es una gran mentira, porque hasta donde hemos entendido en la verdad presente, el trigo y la cizaña quedan separados con la ley dominical, porque quedan solamente dos grupos, los fieles y los infieles, los que van a obedecer la ley de Dios y los que van a estar en contra de la ley de Dios. Y estuve platicando un poco más con ella, ¿verdad? Pero sí, el sábado pasado no quisieron que fuera, porque como que los están jalando, así que les pido que los mantengan en oración, por favor, que Dios les mantenga en luz, y que no vaya a haber confusión en ellos, que Dios me permita seguir estudiando con ellos, y que ellos puedan ver la diferencia entre la verdad de Dios y la verdad mezclada con error que se está enseñando dentro de la corporación. Pastor. Hermana, eso prácticamente está sucediendo en todas las iglesias. Vea, el problema principal de todo ello es, son dos problemas muy sencillos. Primero, las personas no estudian. Las personas, los miembros de las iglesias, no quieren descubrir por sí mismos qué es lo que ellos, unas verdades ocultas por muchos años. Los miembros de iglesia
no quieren descubrir, no quieren abrir los ojos y no quieren pedir al Espíritu Santo que los guíe. De la misma forma que usted y yo y todos los hermanos que hemos salido de la organización, descubrimos, gracias al Espíritu Santo, de la apostasía y las perversidades que están haciendo pastores y miembros a nivel mundial. El chantaje más grande, como segundo punto, es, y se lo digo porque a mí me lo dijeron, me dijo el pastor, el hermano que vino a estar, dice, nosotros tenemos autoridad de borrar tu nombre del libro de la vida. Y le dije yo, pues qué privilegio el que usted tiene, porque según lo que yo entiendo, el único que puede hacer eso es Dios, nadie más, porque es el que conoce mi corazón. Entonces la mayor parte de personas dentro de las iglesias están siendo manipuladas, están siendo chantajeadas, porque no estudian y porque están conformes, están chantajeados porque creen de que si salen de la organización, sus nombres van a ser borrados inmediatamente del libro del cielo, como lo va a ser borrado el nombre del libro de la iglesia, y creen que ya no van a ser salvos. La única iglesia en el pasado que decía, fuera de la iglesia no hay salvación, era Roma. Ahora quien más lo repite es la iglesia adventista. Por eso hay miles y miles de hermanos confundidos. Entonces lo único que nos toca es orar por estos hermanos, pedirle a Dios por estos hermanos, porque tarde o temprano estos hermanos van a despertar. Y va a ser muy bonito, lo que yo me imagino, va a ser muy bonito cómo el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar en todas estas personas. Muchos van a dejar lo que es la organización, definitivamente, porque el testimonio lo dice, de que van a ser grupos en casa, grupos pequeños, reunidos, en los cuales Dios se va a fijar, no en las grandes iglesias, las grandes cátedras, no, porque ahí lo único que hay es verdad con mentira, es más mentira que verdad, o sea, pura basura en pocas palabras, usando lo que ahora se le llaman las iglesias. Entonces, es lo que nos toca, hermana, orar por estos hermanos, insistir, seguir hablándoles, compartir lo que nosotros tenemos, lo que hemos descubierto, no que hemos conocido porque en realidad ya estuvo, sino que lo que escudriñando y escuchando la voz del Espíritu Santo hemos descubierto. Por eso dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hay verdades ocultas que la organización siempre nos escondió por muchos años. Muchos libros que no tradujeron al español y nunca hizo eso, hasta hoy se están traduciendo. Entonces, es porque viene lo más interesante. El fuerte pregón, la hora principal del fuerte pregón está a las puertas. Es que lo que nos corresponde, hermana, es seguir insistiendo con estos hermanos, hablándoles, orando por ellos y rogarle al Espíritu Santo pues que trabaje en el corazón de ellos. Amén. Hermano Miguel. Sí, hermana. Si quiere podemos orar para despedirnos en esta noche, pero usted diga. Amén. Le pedimos al hermano Orellana que nos lleve en oración. Y con esto terminamos. Gracias, hermano Orellana, que Dios lo bendiga, que Dios lo siga utilizando. Y nos lleva en oración y con esto terminamos. Feliz noche a cada uno de ustedes y que la paz del Señor Jesucristo llene cada corazón. Amén. Amén. Hola, buenas noches. ¿Alguien tiene una pregunta para ese hermano Miguel? No sé si usted le permita. Sí. ¿Me pueden escuchar, hermano? Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermana. Quiero pedir que si por favor pueden hacer una oración por una bebé que van a operar mañana. La van a operar de su corazón. Ella tiene 2 meses y nació con una anomalía en su corazón y ella se llama Samara y su mamá está muy preocupada, me está pidiendo que les pida oración por ella, por la bebé. Amén, hermana. Se llama Tamara. Tamara. Sí, de 2 meses tiene la bebé. Ok, hermanito. Claro que sí, claro que sí. Hermanos, gracias. Ok. Amén, hermana. Amén, un gusto. Hermano Orellana, ¿nos puede dar en oración y pues ore por esta bebé de una vez? ¿Te parece? Sí, hermano. Sí, claro, Amén. claro que sí. Amén, amén.
Eterno Dios, que tu morada es en el cielo y el amor que manifiestas siempre, un amor perfecto y puro en el corazón de cada uno de los que luchan constantemente por ser auténticos, por escuchar la voz y las reprensiones del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros. Gracias por tu Hijo, por su misericordia, por sus méritos y por la sangre. Y gracias porque Él está en el lugar santísimo intercediendo por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú escuchas y suples todas las necesidades cuando sabes que son importantes. Aunque para ti todo lo que nosotros pedimos, si es conforme a tu voluntad, es importante. En este momento acaban de hacer una petición por esta niña de 2 meses. El tiempo que estamos, Señor, tú lo conoces y las cosas que vienen son muy terribles. Si nosotros entregamos y educamos a nuestros hijos conforme a tu santa y divina voluntad, muchos de ellos tú te los vas a llevar con anticipación, porque ese será tu propósito para que ellos se salven. Y muchos de ellos quedarán para testificar de que tu amor y tu poder estuvo manifestado siempre en ellos. Este momento te pedimos, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad, no como a nosotros nos parezca, sino conforme a tu divina voluntad. Si esta niña que va a ser operada del corazón salga bien de operación y viva, que sea para honra y gloria tuya. Y si no, Señor, pues prepara el corazón de los familiares para lo que tú decidas. No es opción ni cuestión de que nosotros queremos o no queremos, sino que tenemos que someternos a tu santa y divina voluntad. Si esta niña, Tamara, Señor, la operación es todo un éxito, que los padres puedan educar, instruirla conforme a lo que tú mandas en la palabra, en tu palabra. Ten misericordia de esta familia, de esta pareja, y ten misericordia de esta niña, apenas 2 años, que está comenzando a vivir lastimosamente en este mundo vil, cruel y lleno de pecados, lleno de miseria. Padre bendito, te pido también por todos los niños en los hospitales, en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo. Ten misericordia de ellos. Por favor, Señor, te suplico en nombre de Jesús, ten misericordia de todos esos niños. Quizás no han comido, no han tomado agua, están desnudos. Por favor, Señor, si puedes utilizarnos a nosotros, estamos más que dispuestos a ayudarles. Muéstranos dónde y con gusto lo hacemos. Y si no podemos, pues a los que estén más cercanos, más cerca, que puedan ayudarlos, o tú mismo, con tu poder, haz conforme a tu santa y divina voluntad. Padre bendito, cuida a nuestros hijos, salva a nuestros hijos. Tú nos los has prestado. Por favor, queremos que ellos sean salvos. Salva a nuestros hijos y salva a nosotros también. Cuídanos, Señor, y bendícenos esta noche, que podamos descansar. Y gracias porque hasta este momento tú nos has ayudado. En el nombre de Jesús te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Feliz noche a todos. Maranata. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches.